Muy buen día, ¿cómo están ustedes? Un gusto que hayan llegado a este punto de encuentro. Ustedes saben que hace un tiempo ya se está hablando y en la cuenta pública reciente del presidente Boric se le dio de alguna manera una urgencia a la ley de eutanasia, a empezar a tramitarla, a empezar a estudiarla. Un tema que tiene distintas posiciones políticas, ideológicas, valóricas y por supuesto religiosas. Vamos a hablar de este tema con Francisca Reyes Arellano. Ella es abogada, magíster en bioética, profesora de ética de la Universidad Gabriela Mistral. ¿Cómo estás tú? Muchas gracias por recibirnos. Buen día. Hola Miriam, muy buen día. Muchas gracias por la invitación. A ver, Francisca, cuéntame un poco para que la gente entienda. Yo hace ya un tiempo ya he entrevistado a otras personas, a otros abogados, a otros médicos son especialistas en el tema. Eh, ¿Por qué crees tú que ha pasado hasta ahora con la ley que se presentó y ahora parece ser que está empezando a avanzar más rápidamente? Bien, Miriam, yo creo que en el fondo la urgencia que se le da a este proyecto que llevaba ya un tiempo descansando en el Congreso, guarda relación con que este último año, el año 2021, el año 2022, lo que va de él ya casi completo, varios países se han sumado a esta ola legislativa en torno al tema. Uno podría pensar que son muchos los países que tienen regulada la eutanasia y la verdad no son tantos. En este momento, 7 países en el mundo, los últimos dos que se suman en el año 2021 son Nueva Zelanda y España. Y Chile ha tratado un poco en temas ideológicos, por decirlo de alguna manera, de sumarse a esta agenda, que es una agenda más globalista. Entonces, yo creo que responde un poco a eso y lo que ha estado haciendo el gobierno y los parlamentarios oficialistas es tratar de allanar un poco el camino para en el fondo, promover este tipo de iniciativas. Creo que responde a un fenómeno que va más allá de Chile. Ya, o sea, a ver, hablemos entonces, a lo mejor podría ser, como dices tú, un tema más bien político, de sumarse a una agenda que está empezando, porque hasta hace muy poco eran 5 los países solamente, y solamente uno en Latinoamérica, tengo entendido, que la tenía la ley aprobada, que estaba aceptado el tema. Hasta el día de hoy, ¿tú crees que se ha avanzado? Porque, a ver, el tema se ha discutido ya en otras ocasiones. Y se ha hablado mucho, por ejemplo, de hacer el tema de los cuidados paliativos, pero por lo que yo he escuchado, por las personas que se han presentado en las comisiones, parece ser que hasta ahora dicen, a ver, ¿de qué cuidados paliativos me hablan si no existe eso en la red pública? Háblame un poquito, me gustaría que me explicaras un poquito el tema de qué son los cuidados paliativos. Bien, los cuidados paliativos efectivamente ha sido una iniciativa que se ha tramitado un poquito en paralelo a este proyecto de ley de muerte digna, de eutanasia en realidad, Ujú. eh, pero que se promulgó antes, esta ley de cuidados paliativos universales. ¿Cuál es el problema de estos famosos cuidados paliativos universales que ahora les cuento en qué consisten? Eh, en realidad no se promulgó el reglamento de esa ley, que es un fenómeno que suele ocurrir en términos legislativos en Chile. Sale la ley, pero la verdad es que mientras no haya un reglamento que haga aplicable una ley como una garantía de salud, es muy difícil que eso se concrete. Entonces, ese es un poco el reclamo que existe en torno a esta ley, porque se veía como un gran avance que se expandieron los cuidados paliativos más allá de la gente que tiene problemas oncológicos, que era lo que existía antes, Ujú. pero en la práctica no existen cuidados universales, paliativos universales como tal, porque no tenemos forma de aplicar esa ley. Ahora, los cuidados paliativos se entienden como un abordaje interdisciplinario a la persona sufriente, persona que se encuentra en etapa terminal. Ahora, uno se imagina persona en etapa terminal, personas de repente con una edad avanzada, y no es así. Existen los cuidados paliativos perinatales también, por ejemplo. Ujú. ¿Y cuál es la gracia, cuál es la esencia de los cuidados paliativos? Que, como les decía recién, es un abordaje súper interdisciplinario que comprende no solamente que el paciente acepte la muerte como un hecho natural, sin acelerarla, sin demorarla tampoco,
sin mantener la vida artificiosamente, sino que también comprende el apoyo a la familia del paciente o a quien cuida al paciente. Es un abordaje súper completo de las etapas finales de la vida porque en el fondo permiten comprender desde el diagnóstico, el apoyo empieza ahí, en los cuidados paliativos, en el diagnóstico, la muerte y el duelo posterior. Entonces, ¿cuál es el problema con el actual proyecto de ley de eutanasia? Que se dice, le vamos a informar a la persona que tiene derechos a cuidados paliativos, pero en la práctica no existe esa garantía, no hay forma de aplicarla, y por otro lado, no se ponen los cuidados paliativos como un requisito para la persona a la que se le diagnostica una enfermedad terminal. O sea, puede optar directamente por el camino rápido que sería la eutanasia sin haber probado siquiera con los cuidados paliativos. Ya, me queda clarísimo. Oye, a ver, ¿quién sería el responsable de no haber hecho ese tema de la bajada, digamos, el reglamento de los cuidados paliativos? También es una comisión de salud del Congreso, son otras personas, el Ministerio de Salud. ¿A qué le correspondería eso? Porque siempre, como dices tú, siempre tenemos el problema de que la ley se promulga a lo mejor y sale mejor o peor, más o menos rápido, pero el reglamento pasan años a veces y no pasa nada. En general se trata de un trabajo que lleva a cabo ya el gobierno, o sea, es el Ministerio de Salud el encargado porque es el que tiene el mayor conocimiento de la realidad país en términos Claro. de infraestructura sanitaria. Entonces, ella, una vez promulgada la ley, es el respectivo ministerio el Ya. encargado de bajar esta ley, de darle los lineamientos, de decir así va a funcionar en concreto, cómo se solicita. O sea, ya ahí ya estamos en un problema que yo creo que es responsabilidad de Ya. las autoridades. Ya, perfecto. Oye, a ver, tú nombraste eutanasia, dijiste, de repente pensaste en la muerte asistida, etcétera. Cuéntanos un poquito la diferencia, porque yo tengo entendido que eutanasia es una forma que incluye la muerte asistida, médicamente asistida, y también el tema del suicidio asistido. Dime un poquito las diferencias entre ellas para que las personas la entiendan. Bien, la diferencia central recae en el sujeto que realiza la acción. En la eutanasia, ambas son consideradas bajo la categoría de muerte médicamente asistida. ¿Cuál es la diferencia? Que a quien realiza la acción que produce la muerte directamente. En el caso de la eutanasia, esa acción la realiza un profesional médico por definición, y así está consagrada en la mayoría de las legislaciones del mundo. Y en el caso del suicidio médicamente asistido, ese mismo profesional médico le entrega al paciente que solicita este procedimiento, en el fondo, la droga letal o el mecanismo que va a terminar por conducir a la muerte, pero es el paciente el que activa el mecanismo. Es un poco eufemístico en realidad, porque el médico está supervisando. De hecho, el proyecto de ley dice el profesional médico va a supervisar mientras se lleva a cabo el suicidio asistido. Entonces, esa es la diferencia radical. ¿Quién, en el fondo, podríamos decirlo coloquialmente, quién activa el botón? En Claro. uno el médico y en el otro es el mismo paciente. Ya, ya, queda clarísimo. A ver, veamos qué pasa en Chile hoy día con estas distintas posiciones, pero entre medio también hay un profesional médico y hay una conciencia, digamos, de los médicos, que se supone que están para mejorar la vida, pero no para quitarla. ¿Hay algún tipo de impedimento ético que les sirva tanto para administrar estos medicamentos como para negarse? Sí, existe legalmente la figura que se conoce habitualmente como objeción de conciencia. Ahora, como que paradójicamente como sociedad nunca hemos tenido quizás tanta conciencia de que cada vez que nosotros consagramos un derecho, pasó con el derecho al aborto, el tres causales y ahora el derecho a la eutanasia, los derechos no se cumplen solos. Siempre hay alguien que tiene que, en el fondo, mover los medios para que la persona reciba ese derecho. En este caso, y en el caso del aborto, un profesional médico. Entonces se consagra esta figura que se llama objeción de conciencia, que en el fondo le permitiría al médico declarar, por motivos de conciencia, de creencias personales, que no va a realizar el procedimiento. Ahora,
es una figura que legalmente siempre queda un poquito extraña cuando se consagra y que nunca permite dar como protección cabal a esta verdadera conciencia de los profesionales médicos, porque al final les dice, en el caso del proyecto de ley, mire, usted va a poder declarar por escrito ante el director del servicio de salud para el cual trabaje o del establecimiento que no realiza procedimientos eutanásicos, procedimientos de muerte médicamente asistida. Tiene que declararlo con anticipación y si lo declara en el momento usted está obligado a derivar al paciente. Entonces al final el médico, pese a tener esta conciencia, pese a tener esta protección, en la práctica tiene que contribuir de todas maneras con el acto, ya, claro, directamente realizándolo o derivando y teniendo la obligación legal de derivar al paciente. Así que es una figura que existe, pero que nunca ha quedado completamente zanjada y protegida en nuestra legislación. Oye, ¿y qué pasa con la objeción de conciencia, si bien institucional? Si bien se dice que una institución no tiene conciencia, pero una institución tiene algún tipo de, no sé, de línea editorial, digamos, ¿no? ¿Qué pasa con eso con respecto al tema, bueno, tanto del aborto como estábamos hablando recién, pero también de la eutanasia? La ley consagra esta suerte de objeción de conciencia de ideario, por decirlo de alguna manera. No es de conciencia, porque las personas jurídicas, las instituciones no tendrían la conciencia, que es en el fondo como un juicio moral personal, pero tendrían ideario. Y se les permitiría, en el fondo, declarar anticipadamente que no van a realizar este tipo de procedimientos, pero tiene sus trampas también, igual que pasa con el profesional particular, y es que no le permiten, por ejemplo, a los establecimientos de salud discriminar entre sus profesionales respecto de quienes realizan este tipo de prácticas y quienes no. O sea, una institución no podría seleccionar sus médicos de acuerdo con su ideario. Tendrían que, en el fondo, convivir todos los médicos en una misma institución. Por otro lado, ahí queda un tema también con las instituciones que reciben fondos públicos, que no tendrían verdaderamente esta libertad de ideario, de proteger su ideario. Entonces, está como una declaración, podríamos decir, de buenas intenciones en el proyecto de ley, pero en la práctica no queda del todo cubierto. Ya, o sea que igual queda ahí un poquito en el aire el tema. Yo, a ver, estoy pensando básicamente, por ejemplo, en las declaraciones que ha hecho el rector de la Universidad Católica, por ejemplo, diciendo que, bueno, en el hospital de la Pontificia no se van a realizar abortos. Y hubo un gran problema ahí por el tema de que, claro, él no podía dejar de recibir un médico que sí estuviera de acuerdo. No podría ser una fórmula para contratar o no a una persona. Sin embargo, no se podría hacer dentro del hospital, dentro de las clínicas, digamos, de la universidad, de hacerse tanto los abortos como la eutanasia, ¿no? También pensando en el hospital, en nuestro hospital parroquial de San Bernardo, ¿no? Que también ahí tiene un problema de, no sé, de declarar una objeción de conciencia, de ideario, como dices tú, pero hasta qué punto la ley no lo puede obligar. Claro, o sea, al final se puede declarar la objeción con todos los requisitos que después el famoso reglamento de la ley ponga para poder declararlo, porque recordemos que, igual que en el caso del aborto en tres causales, la objeción de conciencia queda y tiene que ser regulada por un reglamento aparte. Y fue bien problemático porque en el caso del aborto del año 2017 nunca se dictaba el famoso reglamento, entonces no había cómo ejercer la objeción de conciencia. Tiendo a pensar, teniendo eso en cuenta, que ahora va a ocurrir un poco lo mismo. O sea, la prioridad va a ser dictar en los reglamentos que hagan aplicable el derecho a la muerte digna, pero van a tardar un poco más, lamentablemente, los que hagan aplicable estos derechos de protección de la objeción de conciencia, que es fundamental. Entonces, por mucho que se cumplan los requisitos, al final la ley le dice a las instituciones y a los médicos, que es el caso del hospital parroquial, el caso de la Universidad de los Andes, el caso de la Universidad Católica, que en el fondo le dice usted no lo haga, pero garantíceme que este paciente no se va a quedar sin la prestación. Entonces, como decía anteriormente, tienen que
en el acto de derivar al paciente igual es contribuir y eso atenta Claro. contra el ideario de una institución. Exactamente. Oye, tú dijiste ahí a la pasada algo que me llamó la atención. ¿Todavía no hay reglamento tampoco con respecto del aborto en tres causales? Sí, ya Ya existe el existe. reglamento, pero se demoró cerca de un año más o menos en Ya, salir. Entonces, ya. en ese intertanto existía el derecho al aborto, a la prestación médica, si se cumplía una de las causales, pero no había forma en que los médicos y las instituciones supieran cómo abstenerse Claro, legítimamente. claro. Oye, otra cosa que también me llamó la atención de las cosas que tú dijiste es que la ley lo que contemplaría, bueno, no se sabe cómo va a salir, pero como están empezando ya a estudiarla, la ley no contemplaría el que una persona, para llegar al tema de la eutanasia, al decidirla, que pase por los cuidados paliativos previamente. Efectivamente, la ley, el proyecto como está formulado actualmente no contempla esa necesidad, no es un requisito y de hecho está pensado de tal manera que al diagnosticar a un paciente con una enfermedad terminal, con una enfermedad irreversible, con mal pronóstico, el médico tenga que en ese acto informarle de todas las alternativas que tiene, incluyendo la muerte médicamente asistida, que también ahí hay un tema de conciencia, porque el médico puede ser el mismo, o sea, puede ser un médico que no es el que va a realizar el procedimiento, pero igual tiene la obligación de informarle al paciente que tiene esta posibilidad. Entonces, ahí hay un tema de publicidad, por decirlo de alguna manera, un poquito camuflada, y hay que pensar también en la extrema situación de vulnerabilidad del paciente al que le diagnostican una enfermedad terminal, una enfermedad con mal pronóstico. Imagínense recibir la noticia de que no le queda mucho tiempo de vida y al mismo tiempo le están ofreciendo la alternativa de acabar cuanto antes, por decirlo de alguna manera. Entonces, con su vida es complejo el momento en que se plantea la información y cómo se plantea. Sí, po, y si esa persona no está consciente, ¿quién de la familia va a tener que ser alguien que tome la decisión? Es una cosa rarísima. Ahora, para los católicos debiera ser un acompañamiento espiritual muy grande en ese momento. No, no sé, ¿contempla eso los cuidados paliativos también o no? No está contemplado dentro de los cuidados paliativos el acompañamiento espiritual, pero el proyecto de ley contempla también que el paciente pueda acceder a este acompañamiento aparte de los cuidados paliativos. Ahora, ahí tenemos un tema también en relación con cómo está configurado nuestro sistema sanitario. Nosotros, en la Ley de Derechos y Deberes de los Pacientes, tenemos el derecho al acompañamiento espiritual. Todos los pacientes lo tienen en cualquier centro asistencial. Pero como muchos derechos, se queda en una declaración de buenas intenciones porque en la práctica los centros asistenciales no tienen conciencia de que los pacientes tienen este derecho y por otro lado, si uno les pregunta cómo un centro de salud, salvo contadas excepciones, garantiza este derecho, la verdad es que no lo tienen contemplado. Entonces, se le dice al paciente, usted puede acceder a acompañamiento espiritual. ¿Cómo es ese acompañamiento espiritual? ¿En qué forma es adecuado a las creencias de cada paciente? No existe nada delineado al respecto. En buenas cuentas, cada uno tendría que a lo mejor llevar su sacerdote dependiendo de la confesión que tenga, ¿no? Oye, y el tema de los familiares. Suponte que una persona no está en condiciones de decidir por sí sola si quiere o no quiere participar de ello. Porque esto ha sido muy controvertido, además, no solamente por el tema de fondo, sino que muy controvertido porque se podría prestar para malas prácticas. Sí, el proyecto de ley de muerte médicamente asistida chileno sigue un poco el modelo que se ha conocido como Benelux, que es el modelo de los primeros países que legalizaron la eutanasia, que fueron Holanda, Países Bajos, Bélgica y se me está escapando ¿Luxemburgo? uno, Luxemburgo, Benelux. Holanda, Luxemburgo y Bélgica. Entonces, estos países tienen en la forma un sistema bien complejo porque permiten o estaban pensados en un principio para que la eutanasia la pidiera solo el paciente consciente, que era el ideal porque si es un acto de autonomía, entonces tiene que ser solicitado expresamente. En el caso chileno, siguiendo este modelo,
y yo creo, tiendo a pensar que va a caer en la misma pendiente resbaladiza que este modelo, la eutanasia puede ser pedida por el paciente que está consciente o por un paciente que está inconsciente si ha manifestado una voluntad anticipada. Es decir, si ha consagrado un documento legal en el que él dice, si yo llego a determinadas circunstancias, si llego a padecer, a estar inconsciente con una situación, una enfermedad irreversible, por favor, lleven a cabo la eutanasia. El tema es que las condiciones en que un paciente pide esa solicitud y las condiciones en que después se lleva a cabo, o sea, son muy diferentes. No habría forma en que el paciente se pudiese arrepentir. Y un poco lo que pasó en estos países es que se empezó a descubrir que había mucha irregularidad en torno a este tema de las famosas voluntades anticipadas, del consentimiento del paciente. Entonces se creía que era un sistema infalible, pero la verdad es que en las estadísticas de las comisiones que han evaluado la situación en Holanda, en Bélgica, en Luxemburgo, se ha descubierto que en realidad al año son muchísimas las eutanasias que se realizan sin el consentimiento del paciente, amparados en esta supuesta voluntad anticipada. Entonces es muy complejo que quede bien regulado ese tema. Y al final, solo para mencionar, el gran problema de las leyes de eutanasia y que está siguiendo, de hecho, al pie de la letra el modelo chileno es que la verificación de que se cumplan los requisitos se realiza después. O sea, a una comisión de salud le llega un informe. Antes se ha verificado el estado terminal del paciente y su declaración de consentimiento o voluntad anticipada, pero recién después una comisión va a verificar que el procedimiento se haya realizado conforme a los requisitos legales. ¿Cuál es el problema de esa verificación ex post? Que si algo falló, si descubrimos que no hubo voluntad del paciente, ya no hay nada que hacer, es un acto irreversible y es lo que ha pasado en estos países. Claro que sí, ya es irreversible. ¿Cómo va a decir si realmente fue apegado a la ley o no? O sea, en realidad no tiene sentido lo que estamos hablando. A ver, para ir terminando, porque se nos acaba el tiempo, Francisca, ¿por qué y aquí ya te pido una opinión personal, más allá del tema del ser abogada, magíster en bioética, ¿por qué para ser Chile uno de estos 7, 8 países que serían de avanzada, llamémosle, en la legislación de este tipo? Yo creo que es porque un poco como sociedad nos aqueja esto de que hemos perdido la idea de que cuando no se... Esta es una máxima muy bonita de la medicina y que yo creo que va muy de la mano con entender la dignidad de la persona sufriente, entender la dignidad del paciente. Uno cree que la medicina está diseñada solamente para curar y que cuando no se puede curar hay que acabar con una vida. Por ejemplo, el caso también, vuelvo a ilustrar, el aborto cuando hay fetos que tengan alguna malformación o patología incompatible con la vida. Y no, en realidad, como sociedad yo creo que tenemos que comprender que cuando no se puede curar, hay que cuidar. Y eso es lo que nosotros hemos perdido. Hay un paso intermedio, es el cuidar al otro. Creo que como sociedad un poco pretendemos estar anestesiados de todo sufrimiento, entonces para evitar tener que hacernos cargo del otro en su sufrimiento, un poco lo desechamos. Y esa es en el fondo, amparados en esta supuesta autonomía ilimitada, en esta idea también, yo creo que en Chile está muy presente esta lógica patrimonial. Soy dueño de mi cuerpo, por lo tanto mi cuerpo, mi decisión, mi problema. Y no entendemos que en realidad respecto a nuestro cuerpo no somos dueños, no es como un objeto como mi teléfono, mis lápices del que yo me pueda desprender para ejercer un dominio, no existe. Entonces, yo creo que como sociedad estamos profundamente afectados por esta idea de eliminar todo sufrimiento y de creer en esta lógica patrimonial, disposicional respecto de nosotros. Te agradezco, Francisca Reyes, por tus palabras y por habernos explicado más o menos en qué va la ley. ¿En qué va la ley a todo esto? ¿Está con urgencia o no? Está con urgencia y la idea es que entre a tabla dentro de las próximas semanas para su discusión. Así que el 25 de octubre se dictó un reglamento que termina de delimitar la declaración de un paciente con enfermedad terminal, la adecuación terapéutica. Entonces yo creo que están allanando un poco el camino para que esto avance de la manera más expedita posible, lamentablemente. Lamentablemente. Muchas gracias, Francisca, por haber estado hoy día con nosotros. Fuiste muy, muy aclaratoria. Muchas gracias por haber estado hoy día.
Muchas gracias por la invitación. Que tengan un buen día. Igualmente para ti, muchas gracias para ustedes también, señoras y señores. Ojo con lo que viene. A ver, esta urgencia que se le ha dado a la tramitación de la ley, de una ley que creíamos que se había olvidado, pues no, ha avanzado y ha avanzado en un tema que para nosotros, los católicos, es terriblemente importante. Muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros en este punto de encuentro.